Bueno, aquí tenemos nuestro primer programa, que lo que va a hacer básicamente es imprimir un texto en pantalla. Aquí tenemos la clase main, el método principal y dentro el código. Bueno, aquí tenemos nuestro segundo programa, que es sobre el uso de variables y operaciones. En la primera parte tenemos las asignaciones de tipos de variables y operaciones, y acá abajo tenemos el código que nos va a mostrar el resultado. Este es nuestro tercer programa sobre el uso de if-else, que nos va a ayudar en algunos casos para tomar decisiones y hacer comparaciones, dado que una operación se cumpla o no. Este es nuestro programa sobre el uso de la instrucción while, muy parecida a la del ciclo for, pero con una pequeña diferencia. Las operaciones breathe y continue nos pueden ayudar en algunos casos para seguir o continuar en el ciclo. Este es nuestro programa de la serie Fibonacci, que utilizamos instrucciones while y algunas sentencias if. Bueno, este es nuestro programa utilizando las instrucciones switch case, que nos pueden ayudar ya sea en algún momento en la creación de algún menú. Bueno, este es nuestro programa sobre el uso de arreglos, que nos puede ayudar en algunos casos para guardar más de un dato o ya sea crear una cadena de caracteres. Bueno, aquí tenemos nuestro programa de matrices, que es una variable también que le podemos asignar un tamaño para guardar más de un dato, pero en este caso lo que hacemos es crear como un arreglo dentro de otro arreglo. Bueno, y aquí tenemos lo que es un programa sobre programación orientada a objetos, y lo que vamos a hacer básicamente es crear otra clase, una clase, y esa clase va a ser un objeto. Ese objeto le vamos a asignar diferentes propiedades, y nuestro programa básicamente lo que va a hacer es decirnos las propiedades que queramos saber de ese objeto. Bueno, aquí tenemos nuestro programa sobre el concepto de herencia. Lo que quiere decir básicamente es que un objeto puede heredar a otro todas esas propiedades y métodos sin necesidad de volver a asignarla. Aquí tenemos un ejemplo de este objeto llamado carro, que tiene todas estas propiedades, y acá creamos lo que es otro objeto, carro BMW, y este extends lo que quiere decir es que es como un objeto hijo, pero ya sea con algún método diferente. Bueno, y aquí tenemos otro objeto llamado carro Toyota, que también hereda todas esas propiedades de el objeto carro. Bueno, aquí tenemos nuestro programa sobre el concepto de polimorfismo, y lo que quiere decir básicamente es que si en un objeto hay un método, como en este caso información, y este método es heredado por otro objeto, quiere decir que se puede, pero que tenga un código diferente. En este caso es un carro común, y nos dice que este es un BMW del año 2020.
Como podemos ver, este otro objeto también tiene el mismo método, pero con un código diferente. Si al momento de ejecutar, bueno, acá en el programa cambiamos vemos que nos muestra la información, solamente que tiene otro objeto. Bueno, aquí tenemos un programa sencillo de cómo manipular variables de texto en Java con algunos comandos. Tenemos cómo leer una variable de texto desde el teclado, cómo concatenar variables de texto, cómo cambiar de mayúscula a minúscula y de minúscula a mayúscula, cómo obtener el número de caracteres. Bueno, ejecutamos. Y bueno, aquí vemos que nos muestra el número de letras o el número de caracteres de la palabra. Aquí en concatenar es si queremos agregarle algo más. Y si queremos cambiar a minúscula, perdón, utilizamos este comando. Vemos que si lo escribimos en mayúscula, nos lo va a mostrar en minúscula. Bueno, para la parte 2 ya entramos a realizar aplicaciones en una interfaz gráfica con Java, utilizando la librería Swing Designer. Esta es nuestra ventana de diseño. En este apartado tenemos los contenedores, los layouts y los componentes. Realizamos una interfaz integrando los principales componentes. Utilizamos un group layout de los layouts más utilizados, un JLabel, un test file, un button y un test area. Este test area lo introducimos dentro de un scroll panel. Ya veremos por qué. Y lo que básicamente hicimos fue programar dentro del botón para cuando sea presionado nos muestre en pantalla un texto. Ejecutamos y vemos que nos muestra en pantalla y en consola. El test area nos va a permitir escribir, pero con la ventaja del scroll panel que nos va a permitir ver el resto del texto que escribamos, tanto horizontal como vertical. Bueno, para esta segunda interfaz agregamos nuevamente un group layout y primeramente agregamos el componente ComboBots, que es básicamente una barra desplegable que nos permite agregar el número de opciones que queramos. Vamos aquí a la ventana de programación y de esta manera agregamos las opciones que quisimos o los ítems. En mi caso agregué 5 ítems y yo quise que me excluyera los ítems pares, de manera que cuando ejecutemos solamente van a salir los ítems con números impares. Por otra parte tenemos el checkbox, necesario cuando tengamos un programa y querramos seleccionar algunas cosas y otras no. En este caso agregamos un botón y programamos de manera que cuando tengamos seleccionado el checkbox y presionemos OK, nos arroja un valor verdadero, mientras que cuando no esté seleccionado
nos arroja un valor falso. Y finalmente agregamos los radio button necesarios al momento de tener un programa donde tengamos selección múltiple y solamente querramos seleccionar una opción. Bueno, lo que realizamos en esta tercera interfaz fue utilizar un JTable. Obviamente este JTable está interno en un scroll panel, y por lo que realizamos internamente en la programación fue crear 3 columnas, de manera que cuando corramos nuestro programa nos va a mostrar un valor en la columna objeto, y en las otras filas no asignamos nada. Cada vez que nosotros escojamos, nos va a mostrar en consola el valor de la columna objeto. Si no queremos que nos muestre esa columna, vamos a utilizar este comando que tenemos aquí comentado para no mostrar la columna objeto. Corremos nuestro programa y vemos que no aparece la columna objeto, pero ella sigue estando ahí. Escogemos y nos sigue mandando el mismo valor en pantalla. Bueno, aquí tenemos una calculadora básica que realiza las 4 operaciones de suma, resta, multiplicación y división de 2 números. En este apartado aplicamos los conceptos vistos anteriormente. Tenemos que cada uno de estos botones los configuramos de tal manera que al presionarlos realicen la opción que deseemos. Nos vamos al programa y tenemos que aquí en el botón de sumar asignamos la variable num1, num2 y suma, y aquí asignamos a cada una de las variables, dado que lo que introduzcamos en los test files en nuestra variable suma va a realizar la operación que deseemos. De igual manera se realizó para cada uno de los botones de resta, multiplicación y división. Y para el botón de borrar, lo que hicimos fue aplicar estos comandos de tal manera que al presionarlo se limpie cada uno de los test files. Bueno, para realizar la validación de caracteres en Java, lo que realizamos fue crear 2 test files y a cada uno asignarle para letras y para números. Y internamente en la programación tenemos esta serie de comandos donde le damos que para cada uno tenga la característica de que solamente acepte letras y el otro solamente acepte números. ¿Sí? Al momento de ejecutar tenemos que letra solamente acepta caracteres letra, mientras que cuando introduzcamos un número nos manda un error, y número solamente acepte caracteres de número, y cuando introduzcamos una letra nos mande error.